Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta cuarta jornada del BCP. En este caso quisiera un poco hacer el disclaimer usual de que todas las opiniones son de mi entera responsabilidad, así también cualquier error, ¿verdad? No le compromete al Banco Central ni a ninguna otra institución. Y en este caso quiero presentar el paper sobre política monetaria óptima para economías que son exportadoras de commodity. Básicamente es un paper que trata de ver un poco cuál es la política sostenible para la autoridad monetaria, para el Banco Central, para bancos centrales que experimentan shocks de commodity y deben mantener la credibilidad de los agentes financieros, de los agentes también de toda la economía en su conjunto. Y para ello se basa en un paper, una idea que viene de Kurosomi, un paper del Journal of Monetary Economics, que básicamente se basa en otro paper de Karin Kijo, en el que se tratan sobre planes sostenibles o juegos sostenibles con agentes infinitos. Entonces, ¿dónde está el gobierno? Y por el otro lado están los agentes, familias, empresas, que tienen que creer las políticas, los anuncios que hacen instituciones del sector público. En este caso, ¿qué pasa si sistemáticamente el gobierno dice vamos a perseguir una inflación de 2% estable cada año? Y si cada año esa autoridad de ese gobierno termina no cumpliendo, cada vez viene con sorpresa de 3, 4, 5, 6% y así sucesivamente. Entonces lo que va a producir, ¿verdad?, es un desanclaje de las expectativas de inflación, en este caso con los agentes. Y bueno, entonces viene la pregunta ahí, ¿cuál es lo óptimo, ¿verdad? Dado que esta economía eh, no tiene una fecha de término, ¿verdad? Sino que vive infinitamente. Entonces viene en esto en donde se trata de estudiar la idea, la estrategia dominante, y de lo que salen estos autores justamente que la estrategia dominante es ser creíble, tener transparencia, comunicación y lograr, ¿verdad?, cumplir los planes que se propone el gobierno en cada año, en cada momento, y una buena comunicación. Dentro de eso, uno va creando un asset, un activo intangible que es la credibilidad. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que tener reputación, una buena reputación, cuesta construirla, tener la confianza de alguien, de alguna persona, de alguna institución, eso lleva tiempo y es tan fácil perderla en un segundo. Entonces, basado en esto, ¿verdad?, viene eh, este paper de lo que es política monetaria óptima sostenible, en donde se trata de modelizar eso de lo que es la expectativa de los agentes, mantenerlas ancladas y poder darle gozar al Banco Central de la confianza del público y la credibilidad para el manejo de sus políticas. En ese caso es muy importante que un país tenga un Banco Central creíble para poder hacer frente a sus cumplimiento objetivo de inflación y a los choques. Ahí, por ejemplo, habíamos visto, nos mostraba el doctor Galindo, de cómo el Banco Central rápidamente logró bajar la tasa de inflación, aquí el Banco Central del Paraguay, y eso fue mediante la credibilidad que tenemos, ¿verdad?, como institución, y que los agentes creen que el Banco Central va a hacer todo lo que está en sus manos para mantener la inflación baja y estable y que no se salga por mucho tiempo de la meta, como fue el caso también de todas las economías ante un choque sin precedentes, ¿verdad?, como fue la pandemia. En este caso, entonces, queremos presentar este paper aquí y que es un approach, un enfoque no tan usual utilizado en la literatura. Este difiere el Optimal Sustainable Monetary Policy, esta política monetaria
óptima sostenible difiere del enfoque natural y común sobre compromiso o commitment, ¿verdad? Este enfoque había sido presentado por Clary, Galien y Levine, también por Woodford, en donde hay ciertas reglas o policy functions, serían funciones de política, en donde el Banco Central tiene cierto tipo de reacción desde el primero, desde la regla matemáticamente hablando, desde el periodo cero, inicio, cuando el tiempo es cero, y del tiempo mayor a cero hacia el infinito, difieren las reglas de política. Significa que cuando hay dos tipos de reglas que difieren en el tiempo, estamos hablando de que hay una cierta inconsistencia en el tiempo, en la regla. En que eso significa que su forma funcional cambia un poco. Bueno, entonces también tenemos la otra, que es la política monetaria discrecionaria óptima, en que el Banco Central, en la literatura como se lo muestra, se refiere a aquellos bancos centrales que no tienen ninguna regla, que más bien tratan de justamente lograr obtener ventajas, ¿verdad? Causar señoreaje, ¿verdad? Lograr crear sorpresas inflacionarias en los gobiernos, ¿verdad? En los estados está muy documentado, ¿verdad? En los periodos inflacionarios y demás de bancos centrales que han fracasado, ¿verdad? Sin tener un objetivo meta, sin tener un esquema de metas de inflación, por ejemplo. Y bueno, donde la inflación se les va, ¿verdad? Ya por más de 2 dígitos y pueden alcanzar hasta 3 dígitos más, ¿verdad? Tenemos bastante documentado eso. Bueno, ¿y cómo hacer, ¿verdad? Política monetaria óptima que sea sostenible? Es lo que trata este paper cuando tenemos choques de política monetaria, choques de precios de commodity. Nosotros para esta política lo que buscamos es que justamente no haya necesidad de tener un compromiso, sino más bien algo reputacional, ¿verdad? Es que el Banco Central, como policy maker, como un órgano, un ente hacedor de políticas, ¿verdad? Tenga y goce de la confianza del público. Para eso, ¿verdad? Vamos a ver que en el tiempo tiene que ser consistente y cumplir con lo que ha prometido, cosa que vemos en el caso del Banco Central aquí. Y bueno, esta regla de política en términos matemáticos se cumple un poco en lo que es un aparato, digamos así, un cálculo que se hace, que es una cuasi política monetaria óptima, en la que se trata de intercalar un poco esos extremos, ¿verdad? Tenemos un extremo que es justamente cuando hay discrecionario, o sea, no se sigue ningún plan. Si el Banco Central no sigue ningún plan, hay una pérdida de bienestar en la economía, y este sería como el peor escenario en el que todos los agentes sufren inflación o hiperinflación, ¿verdad? Cada vez que van al supermercado se encuentran cosas más caras y más caras, y al final todos van perdiendo, ¿verdad? Porque no hay certidumbre en las políticas monetarias. Entonces ese sería el escenario peor. Y luego tenemos un escenario en que hay un welfare, un bienestar para la economía, donde se asume que el Banco Central sí es una institución creíble, que se compromete y cumple con eso. Y bueno, dentro de eso vamos a tener esta restricción, ¿verdad? Que se llama de sostenibilidad, que va a actuar como una restricción de incentivo y de compatibilidad, en la cual el policy maker, el hacedor de políticas, no va a querer desviarse, porque si se desvía de lo que dice, o sea, si engaña a los agentes sistemáticamente, ¿verdad? Va a perder credibilidad, las expectativas de inflación se van a desanclar, nadie le va a creer y no va a poder controlar y contribuir con su objetivo. Y versus el otro, donde sí todos van a ganar, ¿verdad? Gana el Estado, ganan los agentes, todo. El otro, este caso extremo, ¿verdad? Es donde todos pierden, porque todos pierden poder adquisitivo vía la inflación.
y aparte también el Banco Central pierde credibilidad. Entonces, esta va a ser como una restricción que vamos a estar añadiendo al problema de política monetaria óptima, en la que vamos a ver que va a haber un peor resultado, que sería como un castigo y un premio para la reputación del Banco Central. Entonces, lo que el Banco Central va a tener que en el tiempo, como no es que se juega una sola vez, sino que cada año el Banco Central tiene que rendir cuentas y la gente tiene que creer lo que dice para hacer sus inversiones, para hacer eh, sus proyectos de inversión, ¿verdad? Y calcular su rentabilidad, ¿verdad? Que es la tasa de interés a la cual tiene que rendir el proyecto, ¿verdad? Menos descontado la inflación, ¿verdad? Entonces, todos los agentes van a tomar sus decisiones de consumo y de inversión en base a eso. Entonces, el policy maker va a ver, ok, si me desvío, a todos nos va mal, pero si me va bien y a todos le va a ir bien también, entonces obviamente va a buscar esa estrategia que es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y en la que todos ganan. Entonces va a ver el policy maker que matemáticamente, ¿verdad? Va a ver que le conviene cumplir con sus objetivos, ¿verdad? Porque va a dar un mayor bienestar a la economía. Ok, ¿en qué modelamos esto, ¿verdad? En palabras sencillas para no ir ahí en mucha matemática, modelamos esto así en un modelo para economías abiertas, ¿verdad? De 2019 de Dregel, Magli y Tenreiro. Básicamente es un modelo de Galí Monachelli de 2005 para economía abierta, en la que se le agrega un exportador de commodities, que es una firma representativa, y esta firma también está teniendo una restricción, ¿verdad? De préstamos internacionales, se endeuda del exterior, ¿verdad? Para financiar sus actividades, ¿verdad? Comprando inputs para producir inputs, para usar los inputs y producir commodities que van a exportar luego. Muy parecido al caso de Paraguay, solo que este paper también es para otra economía exportadora de commodity. En este caso lo estoy modelando cuando vayamos a los datos para Noruega, ¿verdad? Luego vamos a ver qué vemos, ¿verdad? Con este paper de Magli, Tenreiro y otros, ¿verdad? Ellos implementan este tipo de full commitment, que es de compromiso total, según Claridad. Lo que ellos ven es que cuando hay un shock de commodities positivos, suben los precios de commodities, ¿qué pasa? Las empresas que son productoras de commodities empiezan a demandar mayores insumos para producir mayores commodities, y lo que pasa entonces es que la economía, como también produce los inputs para generar commodity, también produce bienes finales. Entonces, como hay un mejor precio por inputs de commodities, ¿verdad? Entonces, la demanda en términos relativos de bienes de consumo final, eso cae. Al haber entonces una caída en la demanda de bienes domésticos finales, también cae la inflación total, ¿verdad? Eso cae, mientras que la economía está también experimentando en una sola parte, que es la parte exportadora de commodities, donde hay commodities, experimenta un boom, ¿verdad? Un crecimiento, una expansión. Entonces, tenemos que el producto, la economía se está acelerando porque el sector de commodity le está yendo mejor, pero hay una menor demanda, ¿verdad? De consumos de bienes finales que presiona la inflación para abajo. Entonces el Banco Central tiene que ver ahí qué hace. La inflación va para abajo y la economía se está sobreacelerando. Entonces ahí tiene que entrar a tallar, a ver cómo estabiliza la economía, ¿verdad? Porque en términos cambiarios también va a haber eh, una mejora de los términos de intercambio, ¿verdad? Un deterioro de los términos de intercambio, el tipo de cambio se va a ir apreciando. Entonces tiene que ir balanceando eso. Y bueno, entonces la política monetaria en este caso es justamente elevar la tasa de interés, el banco tiene que hacer eso, y estabilizar la economía y permitir una apreciación real y nominal del tipo de cambio. Esa es la solución a este modelo.
Vamos a ver cuando hay política monetaria óptima y sostenible, el Banco Central básicamente va a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver que es muy importante en realidad en economías que son exportadoras así de commodities, es muy importante tener la credibilidad, la expectativa anclada de los bancos centrales. Básicamente es el resultado en línea con lo que dice el otro paper de Dregel, Tenrero y Mailí. Ok, entonces voy a ir pasando rápido la parte de lo que son la estructura de modelo, ¿verdad? Básicamente es hablar de que tiene familia, firmas y el equilibrio. Si hablamos de lo que son las familias, tenemos un modelo de un modelo de economía del resto del mundo, que es un sector, y la economía doméstica, que es el otro. Hay rigidez de precios y hay cero inflación en el estado estacionario, así como le sigo a estos colegas. Hay también un subsidio al trabajo para eliminar la parte de competencia monopolística que genera estos precios pegajosos. Tenemos los hogares, la parte de las firmas que producen los bienes finales y también los intermedios. Después tenemos la parte de firma de commodity, tenemos el gobierno, que en este caso está solo la política monetaria, y el sector externo. No sé si ahí saltó algo, no sé si la parte... Ok, gracias. Bueno, las familias básicamente lo que hacen las familias es consumen, ¿verdad? Tienen una canasta de bienes que son importados y domésticos, ¿verdad? Proveen trabajo, tienen un portafolio, en este caso hay complete markets, mercados completos, donde tenemos también que son activos contingentes, estado contingente en todo estado, para activos tanto desde el extranjero y domésticos. Y las familias son dueños de las firmas y reciben dividendos por eso. Estamos hablando también de que hay esta condición de riesgo compartido, ¿verdad? Entre a nivel internacional, también que opera, ¿verdad? La ley de un solo precio. Hablamos también de que hay paridad descubierta de tasa de interés, eso se cumple, y que hay un pass-through, o sea, un paso de total, ¿verdad? De precios del extranjero o de bienes importados a precios locales. Eso es lo que va a hacer el modelo. Después tenemos firmas que son retails, que son al por menor. Están las firmas también que son al por mayor. Y bueno, en las al por menor es donde hay mercados competitivos, y las partes de al por mayor en general es donde está la parte monopolística, y están los precios a la calvo, ¿verdad? Estos precios son diferenciados, los productos, y esos precios, justamente por ser a la calvo, hay una proporción de los agentes que no puede ajustar su precio, ¿verdad? Mientras que hay otra proporción que sí puede ajustar los precios en cada periodo de manera óptima. Bueno, después tenemos la parte de segunda que viene, ¿verdad? Que es la optimización de estos, que es la condición de optimalidad para este, del sector, que da salida, ¿verdad? La curva neokeynesiana, a la Phillips Curve, a la curva de Phillips, que es básicamente forward looking, ¿verdad? Que está mirando la inflación hoy, es lo que se espera que sea mañana. Y aquí es donde entra muy importante las expectativas, ¿verdad? Que la inflación de hoy es lo que esperamos que sea mañana, que es donde los agentes van a decir, si la inflación hoy es 4%, yo espero que para el siguiente trimestre siga siendo en torno a 4%, porque es lo que estamos viendo, le creo al Banco Central, está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Entonces es como que las expectativas están ancladas. Luego tenemos también la curva de Phillips, la brecha del producto, ¿verdad? La cual tiene una pendiente, ¿verdad? Que conforme varía el producto, ¿verdad? Esta elasticidad nos va a decir qué tan sensible es la inflación de hoy a las variaciones del ciclo económico. Y otra parte que estamos contrastando, ¿verdad? Lo que es el producto de nivel eficiente, ¿verdad? Ya sin distorsiones monopolísticas, y un precio en la parte natural donde todos los precios son flexibles. Eso sería el producto. Ok, las empresas de commodity básicamente ellos exportan y exportan los precios en este modelo
van a estar determinados en los mercados internacionales. También estas firmas van a estar sujetos a una restricción, ¿verdad? En la cual ellos van a tener una restricción en la que los agentes del sector externo le van a conceder préstamos, ¿verdad? En moneda extranjera basado en lo que se espera que va a ser su producción. Entonces va a ser préstamos atados y considerando a la producción que van a tener, que se espera que tengan para el siguiente periodo. En este caso vemos que los loans, los préstamos, estos que ellos, las empresas sacan para comprar estos insumos, ¿verdad? Al precio doméstico PH, ¿verdad? Va a depender de lo que sea la demanda de insumos. Y bueno, hay una proporción, ¿verdad?, que es de parte del ingreso, que son los commodities IC, ¿verdad?, IPC, a los precios PC que se van a vender, y estos préstamos van a ser una proporción de lo que está en corchete, ¿verdad?, de conforme vayan variando el ciclo de commodities, ¿verdad?, a precios internacionales. Hay una elasticidad aquí que es CAI, está allí, ¿verdad? Entonces, conforme más elástica, más tienda a cero, pero más inelástica sea, más tienda a cero, más dificultoso va a ser poder acceder a créditos internacionales, y esto como proporción de su ingreso, ¿ok? Entonces, esta va a ser una restricción que va justamente facilitar o no el acceso al crédito. Bueno, en equilibrio vamos a ver que todos los mercados se clarean. El único shock que va a estar activando en este modelo por la forma y método de resolución va a ser el commodity price, los precios de commodity, y la parte de la política monetaria óptima y sostenible. Vamos a modelarla usando esta ecuación, ¿verdad?, de la curva neokeynesiana, en la cual vamos a descomponer esto y vamos a tener esta reformulación de la curva neokeynesiana, donde vamos a ver que ahora directamente los precios de commodities, PC estrella, ¿verdad?, afecta a la inflación. Entonces, conforme omega sea positivo o negativo, en este caso omega muy probablemente sea negativo, ¿verdad?, para una curva inelástica, ¿verdad?, de préstamos de este CAI. Entonces, un aumento de los precios de commodities, como vemos en la parte empírica, esto tiene aquí signo negativo por el omega. Vamos a ver que conforme suben los precios internacionales, eso presiona a la baja de la inflación, que es lo que estamos hablando y también se observa en los hechos empíricos. Y bueno, en relación a esto, el Banco Central va a tener que maximizar, ¿verdad?, el bienestar de toda la economía. Para eso vamos a plantear este problema, que es una función de política monetaria, la cual vamos a estar minimizando y penalizando, ¿verdad?, una función de pérdida conforme a los desvíos de la inflación, ¿verdad?, la volatilidad de la inflación y la volatilidad del producto sopesada por este lambda, ¿verdad?, que va a estar basado en parámetros profundos del modelo. Vamos a tener en nuestra curva de Phillips, ¿verdad?, que es nuestra restricción que vamos a querer cumplir, y también está la restricción de sostenibilidad, ¿verdad?, que nos hablaba de los pagos o payos que podría tener, o pérdida reputacional, ¿verdad?, que podría tener la economía, y también el policy maker. Vamos a tener otra función que va a ser medir la holgura, ¿verdad?, de esta restricción, si activa o no activa. Bueno, entonces vamos a ver que esta política monetaria, al optimizar y resolver el ejercicio, va a darnos una política que es sostenible, que no tiene problemas de inconsistencia en el tiempo. Es decir, esta política no cambia, ¿verdad?, no tiene dos formas en tiempo inicial o tiempo después, sino que de una y sola vez nos da la receta de el path o trayectoria que debería seguir el Banco Central óptimamente ante shocks de precios de commodities. Entonces tenemos aquí que esta política no va a necesitar de que el Banco Central tenga un compromiso total, sino lo que va a necesitar es que cumpla con todos sus objetivos, para que su mismo trabajo, su historial, hable por sí solo, para ganar confianza.
Y la diferencia es que aquí buscamos a ver si hay cierta holgura que le permita al banco como tener un poquito más de inflación y más de productos, ¿verdad? Cuando hay shocks de precios de commodity y al mismo tiempo no perder la credibilidad y tratar de poder crecer más en términos de economía, ¿verdad? Y tener una inflación más estable, más previsible. Bueno, después tenemos esta Z, ¿verdad? Que es la función que es la cuasi, que es la política, la regla de política cuasi sostenible, que es el resultado de esa maximización, nos da esta función de política en la que nos dice que la inflación debe aumentar, ¿verdad? En la medida que los desvíos de producto, ¿verdad? De un año respecto a otro, esté ponderado por esta Z, y esta Z es un compromiso, mide la firmeza del Banco Central, mide qué tanto puede el Banco Central basarse entre compromiso total o basarse en la credibilidad y reputación que goza el Banco Central. Mientras más se va a cero, más puede gozarse de la reputación y prescindir del full commitment technology, del compromiso total, ¿verdad? Que se suele asumir en la literatura. Bueno, entonces, acá como había dicho, conforme Z se va más hacia cero, el Banco Central va a poder tener una inflación, el rango de variabilidad de la inflación va a poder ser un poco mayor, ¿verdad? Va a poder depender un poco menos la inflación pasada, en este caso dada por el output gap, que sería la brecha del producto del tiempo menos uno, ¿verdad? Y mientras más se vaya uno, bueno, el Banco Central va a tener que cuidar justamente más su reputación y el compromiso que asumió ante la sociedad. El resultado que vamos a ver, ¿verdad? Es que en general, como sucede en las economías emergentes, eh, esta Z en general está hacia uno, ¿verdad? Casi no cambia, no baja mucho, dados los parámetros y características de las economías emergentes. O sea, un banco central en una economía exportadora de commodities debe necesariamente de cumplir con sus objetivos, ¿verdad? Y es poco el margen que tiene en base a lo que puede hacer en base a su reputación, ¿verdad? O sea, necesita justamente tener las expectativas ancladas de los agentes, ¿verdad? Para poder hacer una política óptima monetaria, y eso lo vemos también nosotros en los datos, dada la experiencia y si comparamos bancos centrales entre países. Aquellos que más tenían credibilidad les fue más fácil y más rápido bajar la inflación tras, por ejemplo, el shock de precios, perdón, sí que se derivó, ¿verdad? Tras la pandemia del COVID, ¿verdad? Crisis de contenedores y demás. Ok, a ver un poco. Ok. Bueno, acá un poco de números, ¿verdad? Básicamente, esto yo lo calibro para la economía de Noruega, ¿verdad? Que es exportadora también de commodities, básicamente petróleos, salmón y otros productos primarios. ¿Qué pasa, verdad? Si el precio de commodities en este resultado, ¿verdad? Vemos que sube un 10% en desviación de su estado estacionario. Vemos que la inflación, como habíamos dicho, ¿verdad? En cuanto a la parte de commitment, ¿verdad? Que es en negro, que está mezclado con el azul, que sería la parte sostenible, ¿verdad? Básicamente es indistinguible, es decir, que una política sostenible coincide y es coherente bajo la literatura, como se dice, como compromiso total, ¿verdad? Mientras que la discreción lo que trae es una reacción, ¿verdad? Ante una subida de precio de commodities, la inflación cae más, ¿verdad? Entonces la inflación tiene mayor volatilidad. El producto justamente sube un poco más bajo discreción, ¿verdad? Pero es más o menos parecido a lo que es en relación a la política de commitment y de sostenibilidad, ¿verdad? Y de compromiso total. En cuanto a este indicador que tenemos acá que se llama de regla de compromiso firme o no, ¿verdad? Vemos que justamente pasa esto, ¿verdad? Que como el azul coincide con el negro, se mantiene en uno, ¿verdad? No baja hacia cero. Básicamente eso. Después pasando con esto, ¿verdad? Y esto lo resolví ahí con un problema de policy function iteration,
que lo había hecho Quijo con Perry, ¿verdad? En un paper, que es una modificación y mejora, ¿verdad? Lo que es este policy function o value function iteration, ¿verdad? Entonces, en esto vemos en el mismo resultado, ¿verdad? Anterior, en esta segunda parte le añadimos eh, el, la tasa de cambio, cómo varía, ¿verdad? Vemos que hay una mayor apreciación, ¿verdad? En un escenario, un tipo de cambio más volátil, ¿verdad? Y más sensible a los choques de política monetaria cuando el Banco Central no sigue ninguna regla, ¿verdad? Y justamente la parte sostenible con la de commitment o de full compromiso también coinciden, ¿verdad? Después tenemos que es más restrictiva, ¿verdad? La política monetaria bajo compromiso total y sostenibilidad total. También vemos una inflación que es un poco levemente menos volátil, ¿verdad? La inflación headline o inflación total, ¿verdad? El CPI, de la inflación de IPC, ¿verdad? Es menos volátil bajo este compromiso total y también cuando el Banco Central goza de reputación. Bueno, después tenemos algunos ejercicios en los que vemos, a ver, nos preguntamos, eh, ¿qué es lo principal, verdad? Para que justamente, ¿qué pasa si los agentes tienen, o la economía, verdad? Tiene un beta mayor, en este caso los agentes tienen una tasa de descuento mayor, ¿verdad? En la economía que genera una tasa de interés real o nominal, en este caso dado si cero inflación, ¿verdad? De 1,5 a 52,4, ¿verdad? Igual no varía, ¿verdad? Obviamente esta tasa es muy alta. Lo que vemos es justamente que el beta en este caso es un factor clave, pero que no varía tanto, ¿verdad? En el sentido de los resultados, porque ¿qué pasa? Que la parte de compromiso total coincide con la reputación que debe tener el Banco Central. Otros escenarios es, ¿qué pasa si tenemos por ejemplo, si nos vamos de 0,9 a 0,5 de elasticidad de préstamos, ¿verdad? A los préstamos? Acá lo que podemos ver es que conforme más dificultoso sea acceder a los préstamos internacionales, ¿verdad? Vamos a ver que mayor volatilidad tienen las economías que son exportadoras de commodities. En otras palabras, conforme mayor facilidad y acceso, ¿verdad? Tenga una economía a créditos internacionales, las fluctuaciones económicas van a ser menores, si es que nos fijamos en estos colores, ¿verdad? Entre negro, verde y demás, que es el escenario alternativo. También, ¿qué es lo que importa, ¿verdad? En esta economía, lo que importa es bastante, es la proporción, ¿verdad? De inputs o de insumos que genera la economía. ¿Qué tan intensiva es la economía en generar bienes de commodities? Y ahí vamos a ver que justamente coincide lo que decían los expositores a la mañana, ¿verdad? Que aquellas economías que más son intensivas o más concentradas están o menos diversificadas en su matriz productiva, justamente van a ser más sensibles a las fluctuaciones de precio de commodities. Y eso se ve acá, ¿verdad? Que conforme la economía sea más intensiva, ¿verdad? En este escenario alternativo, entre las crucecitas rojas, verde y círculos, ¿verdad? La inflación va a ser mucho más volátil, ¿verdad? Va a tener mayores fluctuaciones también en el output gap. Entonces, el tema de lo que decían, ¿verdad? Los expositores de diversificar la matriz productiva, en realidad también tiene sus cuestiones positivas, ¿verdad? Y va a generar menor dependencia de las fluctuaciones del ciclo de precios de commodities. Y en términos de GDP, ¿verdad? Cuán intensivos seamos en términos de GDP no es algo relevante, sino más bien depende de cómo esté nuestra frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Entre producir bienes que son bastante para el sector de exportación de commodities o diversificar en los otros sectores como sectores secundario y terciario. Y bueno, también vemos acá que los precios, ¿verdad? Cuánto una menor rigidez de precio o mayor flexibilidad de precios, eso también logra que logra que la economía sea un poquito
más volátil, ¿verdad? O sea, las rigideces de precio ayudan también a tener menos volatilidad en inflación y en el producto. Y bueno, acá un ejercicio, ¿verdad? Para demostrar cuando el beta es bastante diferente. Vemos que sí activa la restricción de sostenibilidad, ¿verdad? Pero estos valores son a tasas que no son ya realísticas, ¿verdad? Que no son reales en ese sentido. Y bueno, entonces lo más importante de esto es que vemos que una política monetaria creíble, previsible, que pueda mantener las expectativas ancladas de los agentes es vital, ¿verdad? Ante un ambiente y contexto donde hay choques, especialmente de política, choques de commodity prices, ¿verdad? De precios de commodities. Eso es muy importante. Vemos que también el factor beta, ¿verdad? En la tasa de interés real natural de lo que tienen las economías son importantes para determinar, ¿verdad? Qué tanto puede justamente restringir o no esta restricción de sostenibilidad, ¿verdad? Y también la respuesta al tipo de cambio nominal, ¿verdad? Son realmente iguales en cuanto a si tomamos commitment o también la parte sostenible. Es decir, estas políticas son equivalentes y, bueno, válidas para este tipo de economías. Entonces, hasta aquí les agradezco y, bueno, muchas gracias por su atención.